Comenzamos un episodio más de la serie Voy a vivir 100 años que hemos puesto en marcha en menshealth.ab100. Hoy contamos con una invitada a la que no es fácil encasillar a nivel profesional. A través de sus perfiles Educar sin pantallas y Educar sin estereotipos, la divulgadora María Gijón nos hace creer que un futuro mejor es posible. Yo te he definido así, pero ¿cómo te presentas tú? ¿Quién es María Gijón? Hola, pues soy María Gijón. Es verdad que has dicho que no es fácil encasillarme y creo que es parte de mi definición. Soy una persona muy curiosa a la que le encanta aprender y con intereses muy diversos, desde la educación, como esos dos perfiles que comentabas, o bueno, mi formación es económica y he trabajado por cuenta ajena, por cuenta propia, tengo mis propios negocios online y bueno, yo me definiría como una persona curiosa a la que las injusticias le revuelven bastante. No se puede ir contra todas, pero yo he elegido dos batallas y ahí me implico al 200%. O sea, al final trabajas mucho para que los demás vivan mejor. ¿De cuál de tus proyectos te sientes más orgullosa? Bueno, para que los demás, y sinceramente también ha nacido un poco de mi necesidad familiar. Yo soy madre de un niño de casi 11 años y de una niña de 8. Y Educar sin estereotipos surgió cuando vi la necesidad en la clase de mi hijo cuando tenía 4 años. Y Educar sin pantallas ha surgido igual de una forma muy orgánica, ¿no? Pues de todos mis proyectos que tengo más, mis bebés, o de lo que estoy más orgullosa ahora mismo, es Educar sin estereotipos y Educar sin pantallas. Bueno, pues en el capítulo de hoy queremos analizar cómo cambiar, cómo mejorar nuestros hábitos digitales para vivir 100 años. Y según los últimos estudios, pasamos 5 horas y 45 minutos pegados a una pantalla cada día, que es casi un 25% del día, que se dice pronto, ¿no? Te diré que hay estudios y datos que dicen que ese dato es mucho más alto, ¿no? Por ejemplo, en adolescentes la media es 6-7 horas con su dispositivo más las horas que tienen en el centro escolar, ¿no? Entonces estamos hablando de una jornada laboral solo conectados. Y en el caso de niñas, niños o adolescentes, es peor aún porque no lo dedican para trabajar. Esas horas que tú comentabas hay que ver bien si la persona adulta sí que las está utilizando para trabajar, ¿no? Nosotros divulgamos y tenemos esas horas seguramente o más, pero en el caso de los menores no. Es totalmente contenido que engancha, contenido que no aporta valor, porque también a las tecnológicas o a las personas que crean, entre comillas, contenido educativo digital, nos quieren hacer creer que las niñas o los niños están en Internet aprendiendo a tocar el piano por sí mismos, saben 3 idiomas, han superado las mates, y esa no es la realidad, ¿no? La realidad es que están en redes sociales horas y horas haciendo scroll infinito, están comparándose con otras personas, están aislándose, están dejando de hacer deporte, están dejando de tener relaciones saludables en familia. Entonces, el panorama del tiempo de uso creo que es un dato muy importante para que todo el mundo mire, sea consciente, vea ese tiempo de uso a qué lo dedica, ¿no? Porque también yo, por ejemplo, he desconectado mucho este verano, pero mi tiempo de uso, como lo usaba para ver una serie por la noche, parece más alto, pero ha sido en lugar de ver una serie en la tele, ¿no? O a lo mejor lo usas utilizando Spotify, escuchando podcasts, ¿no? Mientras vas en el coche. El uso es importante, ¿no? Sí. Conocerlo para luego actuar sobre qué es lo que te está atrapando el tiempo y la atención. Son dos cosas, el tiempo total que pasamos y después en qué usamos ese tiempo que pasamos con las pantallas, ¿no? Exacto. Pero seguramente la mayoría de personas se beneficiarían de reducir esa sobreexposición. ¿Y qué más consejos o hábitos digitales deberíamos adoptar para vivir 100 años con calidad? Pues hay muchos. Lo primero es ser consciente del uso que tienes. Yo también recomiendo siempre intentar utilizar herramientas o objetos de un solo uso. Con esto quiero decir, por ejemplo, tener un reloj despertador y no usar la alarma del móvil, que esto entronca también con la salud del sueño y no llevarnos el móvil a la cama. Utilizar una libretita de notas muy fácil de llevar en el bolso o en el coche
para anotar aquellas ideas que te surgen y no ir al móvil, y no porque la aplicación de notas sea mala en sí misma, sino porque estos dispositivos están diseñados para, y lo consiguen, atrapar tu atención, y tú vas a escribir una nota, miras un WhatsApp, entras en Instagram y de repente no te acordabas ni que ibas a escribir, ¿no? Lo mismo con las cámaras de fotos, ¿no? Intentar, si son unas vacaciones, te llevas una cámara de fotos separada y no hace falta ir con el móvil, ¿no? Eso en cuanto a las herramientas. Para mí también, por ejemplo, es muy importante no sale la palabra. No externalizar las funciones que puedes hacer, ¿no? Como por ejemplo utilizando asistentes digitales en casa, pues creo que no generan ningún beneficio que no se puede hacer hablando en familia o bajando tú la persiana o poniendo tú la música que quieres, ¿no? Y además esto entronca un poco con la privacidad de los datos, que ahí estamos cediendo datos sin ser conscientes, ¿no? Y luego, en cuanto ya tienes el dispositivo, pues creo que es muy importante llegar a una casa y dejar el dispositivo en la entrada, ¿no? Se llaman parking de móviles, tanto si vives con menores como si no, en pareja. O sea, es una forma de entrar a estar y a disfrutar de lo que vas a hacer en casa sin ir de estancia en estancia con el móvil, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, poner normas en cuanto a las situaciones en familia, si es el caso, o cuando vas a quedar con amigas o con amigos, no tener el móvil encima, ¿no? Tenemos estudios que demuestran que aumenta la concentración o baja la dispersión, digamos, si tienes el móvil fuera de tu alcance, ¿no? Y esta concentración aumenta si el móvil está fuera de la estancia en la que estás y disminuye si está cerca de ti, aunque esté en un bolso, ¿no? Entonces, mejor no tenerlo encima de la mesa si trabajas, mejor guardado en el bolso y mejor fuera de la estancia, ¿no? Y cuando estamos con otras personas, seguro que todo el mundo ha vivido esta situación de estar esperando en un restaurante y que alguien se ponga a mirar el móvil, ¿no? Al final, la señal que enviamos a los demás es que estás con una persona que no es la prioridad para ti en ese momento, que tienes otra cosa que en realidad es chequear una notificación, ¿no? Entonces, intentar no estar con el móvil si estamos con otras personas, especialmente si es con nuestras hijas o hijos y muy especialmente si es con bebés, porque los bebés necesitan esa interacción humana y que te estén mirando y que estén interactuando contigo, ¿no? Y cuando miran y no ven esa reacción, afecta en su desarrollo, ¿no? Mencionabas que el simple hecho de ver el móvil ya nos distrae, nos hace perder la capacidad de concentración. ¿Qué otros efectos pueden tener los móviles, las pantallas en nuestra salud mental? Bueno, en la salud mental, digamos, yo lo separaría en general y de nuevo en adolescentes, ¿no? Porque es un periodo de crecimiento, de poda neuronal. Es tan importante la adolescencia a nivel de desarrollo cognitivo, digamos, como lo es la primera etapa de la infancia. Y entonces, de repente, en ese momento tan complicado, que encima socialmente es más complicado aún, les lanzamos un poco a Internet, pero sobre todo es a las redes sociales. Al final lo que hacen es que nos estemos comparando todo el rato. Se comparan muchísimo los adolescentes, nos comparamos los adultos, ¿no? Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para detectar esa comparación y aislarla. Tanto las personas que nos dedicamos a divulgar, que es parte de nuestro trabajo, pero es un trabajo muy personal, como aquellas que simplemente lo usan como ocio. La comparación muchas veces es física, en torno a la delgadez, tener más pecho, enseñar más. Y el algoritmo lo sabe y lo potencia. Es decir, si yo subo una foto cubierta de ropa como ahora y tiene menos likes que la de mi amiga con más escote, la siguiente foto que subiré será con más escote. Y al final vas rascando un poquito hasta que ya no tienes nada más que entregar de ti, de tiempo, de imagen y de visualización, ¿no? Está afectando muchísimo los trastornos de alimentación, por ejemplo, mucho más en las niñas que en los niños. Está afectando en las conductas suicidas, en las autolesiones, porque también el algoritmo fomenta que encuentren ese tipo de contenido. O sea, no solo, yo creo que se nos ha transmitido a la sociedad la culpa un poco a
a las niñas, niños, adolescentes, familias o personas en general de buscar esos contenidos, ¿no? Pasa lo mismo con el porno, ¿no? Es que los niños buscan porno, no, el porno les busca a ellos. Y esto es al revés, ¿no? Hay un estudio que hicieron, un experimento en el que se simularon cuentas de niñas y niños de 13 años sin dar like a ningún sector en concreto, ¿no? Para que no interpretara más allá de si me gustan los deportes, los gatos o tal. Y en solo 3 días ya les estaba mostrando contenido porno explícito y algunos contenidos de suicidio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque no está la pelota en nuestro tejado como para poder controlarlo, está la pelota en el tejado de las tecnológicas, ¿no? Y luego, dentro de la salud mental, al final, perder atención, yo creo que es muy importante. O sea, no conseguir concentrarnos en nada, no tener interés por nada que nos genere los estímulos que nos genera las redes sociales o el tipo de contenido, ¿no? Porque si tú te acostumbras a que te den un chute de dopamina todo el rato con un vídeo, con una serie, con una conversación con una persona más lenta, en la que lo que te está diciendo a lo mejor no te encanta o consigue que no tengas esas interacciones personales saludables como deberíamos, ¿no? Y eso nos lleva un poco al aislamiento de adolescentes y también se está viendo mucho en personas mayores. Vemos abuelos, abuelas que pasan muchas horas con el móvil y que al final también tiene un deterioro cognitivo para ellos. Sí, sí. Reemplazan el contacto social que quizás hacían antes con las pantallas pensando que es un reemplazo cuando claramente no lo es, ¿no? Claro, nos han hecho creer un poco que las redes nos conectaban y en un inicio yo creo que fue así. Estas personas con las que estudiaste y no sabías nada de ellas y viven en Australia, fenomenal. Pero ahora, si hacemos un examen de conciencia, ¿quién tiene con esa persona lejana un contacto diario, tal y como lo tiene con las redes, que lo único que estás haciendo es mirar, compararte a todos los niveles? Decía antes que podía ser un poco físico, pero al final es a nivel creativo. Esta persona es más creativa que yo o va a un nivel a un ritmo de producción de contenido que no es el mío. A nivel de madre, esta madre es mejor, es peor, esta deja esto, deja lo otro. Incluso en situaciones en las que tu propia situación es muy buena. O sea, puedes estar en un sitio de vacaciones estupendo. Pero siempre hay alguien mejor, con un viaje más lujoso y una puesta de sol mejor y un cuerpo... Y lo está viviendo de forma mejor. Porque a lo mejor objetivamente está peor, está en su ciudad, hace calor en agosto en Madrid, pero te está vendiendo que Madrid en agosto es lo mejor y tú estás en el sitio de playa que esa persona desearía en realidad y no puede. Pero como te lo ha transmitido de esa forma, que volvemos al algoritmo potencia, que lo transmitas de esa forma, tú misma te lo crees, ¿no? Y es importante también conocer que el cerebro tiene esas partes separadas, o sea, la parte inconsciente de yo recibo la comparación y la parte consciente de que sé que es un reel, que está editado, que esa persona no trabaja y no tiene los problemas que tengo yo, lo que sea, pero no están conectadas. Sí. Entonces es muy difícil ir contra ese inconsciente. Mucho que intentes entenderlo, al final te lo crees, ¿no? Inconscientemente. Se queda ahí, tienes que estar todo el rato luchando contra eso. Y que lo que vemos no es la realidad. Estás viendo unos momentos muy concretos de la vida de personas, no sabes lo que ocurre detrás de cámaras. Y el problema es que mucha gente, sobre todo jóvenes y adolescentes, comparan la fachada social de los demás con su realidad, que es muy distinta. Absolutamente. Y aunque esas influencers o chicos, digamos, quieran transmitir que su vida no es perfecta, porque también hay una tendencia ahora un poco a contar como demasiado la pena, no se recibe eso, ¿no? Es muy difícil, por mucho que tú digas, hoy me ha pasado esto malo y esto bueno, pero solo están viendo eso, que son 15 segundos, 30 del resto del día, ¿no? Y no tienen la mente preparada, no se ha desarrollado su corteza prefrontal, para analizar bien eso. Entonces, no le podemos pedir. A los adultos, incluso afecta a los adultos esta necesidad de compararse constantemente. Y otra cosa muy importante es la necesidad que muchos sienten de criticar a los demás, los haters, los trolls. ¿Por qué nos comportamos así en redes sociales? Claro, porque es mucho más fácil hacerlo con una pantalla, ¿no? O sea, nadie sería capaz, aunque no te conociera de nada, solo por vergüenza propia, de decir las cosas que dicen a la cara, ¿no? Y eso es un reflejo un poco de cómo nos estamos cargando las interacciones sociales. Si tú aprendes
como niña, como niño, como adolescente, a relacionarte con las demás personas, a ver su cara, cada vez que yo hablo, yo veo en tus ojos si te está interesando, si te está aburriendo, si estamos cerca y me tocas de una forma. Eso es la interacción humana y necesitan aprender así. Si tú te saltas eso y solo lo haces por mensaje, por emoticono y por algún tipo, al final no sabes relacionarte bien y se puede llevar a la violencia igualmente. Tienes que aprender a que alguien te diga lo que no te gusta oír y poder debatir o poder a la cara, que simplemente poner una frase que acabaría en una pelea, digamos, fuera de las redes, ¿no? Sí. Y es un caldo, o sea, también creo que es un caldo de cultivo para quien quiere fomentar la polarización. Correcto. En todos los sentidos. Yo tengo muchas cuentas distintas de ámbitos distintos y se nota muchísimo cuando hay elecciones o cuando hay otro tipo de circunstancias o de noticias en qué cuentas me muestra unas cosas y en qué cuentas me muestra otras. Entonces, al final yo tengo la posibilidad de ver eso, la madurez, de hacer el análisis y aún así me influirá, seguro. Porque estoy recibiendo un tipo de impactos en unas o en otras. Pero quien solo tiene una y se le ha asignado por sexo, edad, el lugar donde vive, lo que sea, ese tipo solo va a ver un tipo de mensajes y al final te acaban... Piensas que es lo único que hay. Exacto. Y el problema es que estos algoritmos, como decías, también le dan mucha más potencia y amplifican los mensajes que generan polarización. Exacto. Es decir, los mensajes moderados no suelen generar críticas ni engagement, por tanto el algoritmo los ignora. Totalmente. Los mensajes extremos, como generan divisiones, tal, son los que el algoritmo amplifica y nos puede hacer creer que estamos mucho más polarizados de lo que estamos como sociedad. Totalmente. Porque las redes sociales no son la realidad. Pero las redes sociales prima esas posturas más extremas. Pero esos algoritmos están diseñados para eso, por personas. Por eso volvemos un poco a la responsabilidad de las tecnológicas. Debería prohibirse que utilices esa polarización porque ha llegado esa polarización a muchos puntos muy extremos, digo en la realidad, o sea, de una manifestación en tal sitio o de que agredan a tal persona o de que se cambien unas elecciones de una forma o tal. Entonces, parece ciencia ficción, parece que nos lo contaba una serie hace muchos años y está pasando y sobre todo pasará más en comunidades que no tenemos acceso a ciertas cosas, ¿no? O sea, se puede manipular muy fácilmente. ¿Cómo crees que será el futuro de las redes sociales? ¿Tenemos esa visión distópica como algún episodio de Black Mirror o tenemos la posibilidad de que estos algoritmos mejoren, entre comillas, y que potencien lo mejor de la humanidad y no lo peor? ¿Cuál crees que será el futuro? Pues yo creo que son una herramienta muy potente para divulgadores, como hablábamos antes, para negocios grandes y para negocios pequeños, que si no, no tendrían la exposición. Pero creo que es fundamental dejar a los menores fuera de las redes sociales y además pedir responsabilidades a las plataformas, responsabilidades de control de verdad de los algoritmos, de eliminación del scrolling infinito, por ejemplo, de aquellas herramientas que están diseñadas para atrapar la atención o que son adictivas. Y un mayor y verdadero control del contenido no apropiado, ¿no? Oímos por ahí que hay gente revisando siempre contenidos horribles y tal, pero lo cierto es que a la mínima que pones una palabra un poco fuera de lo establecido para las redes o incluso un pezón femenino, porque uno masculino no, te banean la cuenta o te la eliminan y, sin embargo, puedes acceder a cuentas de contenido sexual que te dirigen a plataformas para pagar muy fácilmente, porque han esquivado el pezón, pero muestran otra cosa, ¿no? Creo que eso sería fácilmente regulable y con intención y con voluntad, tanto de las tecnológicas como de los políticos, poder hacerlo. Sí. Además que estos problemas nos afectan a todos, adultos incluidos, sabemos cómo nos comportamos en redes sociales y si hablamos de menores, como dices, la cosa se complica muchísimo más. La pregunta del millón que se hace muchos padres, tíos, abuelos es ¿cuándo le podemos dar un móvil a un menor? ¿Qué consideras menor? Primero, para que tengan un móvil y después para el acceso a las redes sociales. ¿Qué sería lo razonable, lo ideal? Pues yo les preguntaría para qué necesitan el móvil, ¿no? Y entonces mucha gente va a responder que porque va solo al instituto o porque está sola por la tarde en casa, etcétera, ¿no? Entonces, si verdaderamente creen que necesitan tener una conexión para llamar, primero, si están en casa, tienen el teléfono fijo.
Entonces puedes llamar perfectamente, seguramente haya un ordenador sobre mesa para buscar información en momentos puntuales, pero si no, la opción más sencilla es un teléfono analógico, un Nokia de toda la vida, o desde aquí es una invitación a cualquier empresa de telefonía que se ponga las pilas con esto, ¿no? Y que creen teléfonos básicos que sean de llamada y ya está. En esto también me gustaría compartir un poco o invitar a la reflexión de la necesidad o no de tener geolocalizados siempre a nuestras hijas o hijos, ¿no? Porque mucha gente con el reloj de geolocalización teléfono o no, para saber dónde está en todo momento. Jolín, pues qué triste, ¿no? O sea, a mí me parece un privilegio ahora haber crecido sin estar conectada permanentemente. Y también creo que es un ejercicio bidireccional. Las niñas y los niños tienen que saber estar sin conexión en la vida y las familias tenemos que saber aprender a que ellos estén sin conexión en un sitio que es seguro. O sea, ¿pueden pasar cosas? Pueden pasar, pero nunca hubo tanta gente con un teléfono a mano para llamarte si ha pasado algo, ¿no? En el trayecto de 15 minutos del colegio a casa o del instituto, ¿no? Y al final creen que dejan la tablet por la tarde pues en el instituto porque termina después de comer para que no esté solo. Y al final le estás lanzando a un mundo de posibilidades negativas para ellos infinito. O sea, es más peligroso dejarle una tablet a un niño de 12 o 13 años que dejarle solo por la noche. Es mucho más probable que accedan a él personas, que él acceda a contenido que no debe, aparte de luego de los efectos cognitivos, ¿no? Pero digo del contenido. Entonces, yo intentaría que creo que lo razonable es que el smartphone no se les dé hasta los 16. Antes de eso tenemos el teléfono básico o el reloj, intentar que antes de tener el reloj que tiene geolocalización aprendan a moverse solos, que al final una parte que creo que estamos perdiendo mucho con esta hiperconexión es el aprender a ser autónomos desde más pequeños, ¿no? Y a hacer cosas por sí mismos y a equivocarse, ¿no? Y en el mundo físico. Exacto. O sea, al final estamos hablando un montón de las cuestiones negativas del entorno digital, pero hay una muy importante que es el coste de oportunidad. Todo lo que dejan de hacer cuando están con un móvil o cuando están conectados. Sí. Y eso es la naturaleza, estar en el espacio exterior, interactuar con personas, hacer deporte, tener curiosidad, aprender a aburrirse y aburrirse de verdad, que al final quienes hemos tenido esos momentos sabes que te surgen inquietudes o ideas o formas de conectar diferentes que les estamos robando a la infancia, ¿no? Entonces, sin duda creo que hay un problema de salud pública con las pantallas en los menores. Hablo de menores de 18. Sí. Por supuesto, en los bebés es una pandemia, o sea, creo que esto debería legislarse ya, el que se le deje una pantalla a un bebé. Nadie le pondría unas gotitas de alcohol al biberón para que duerma mejor, ni para que vaya mejor en el coche, ni para que esté mejor en el avión. Sí. Y luego, por supuesto, para el resto de edades, ¿no? 0 pantallas de 0 a 6 y luego pantallas cuando es necesario verdaderamente, que nos han acostumbrado a que es necesario siempre, salvo que se indique lo contrario, ¿no? Sí. Y es al revés. Pueden aprender a leer un mapa, puedes ir con el plano de metro en papel, puedes pedir la carta en papel en el restaurante y que todos los miembros de la mesa estén leyendo a la vez y no con un dispositivo que no le has dejado nunca a tu hijo, pero que para que lea, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que... Era un poco lo analógico también, ¿no? Exacto. Conocerás a Jonathan Haidt, que tiene su último libro, es La generación ansiosa, sí. Y tiene un gran mensaje que me parece fundamental, que es que hemos protegido en exceso a los niños del mundo físico. Pensamos que el mundo físico es mucho más peligroso de lo que realmente es, pero los hemos dejado totalmente desprotegidos en este mundo virtual. Digital. Pensamos que si está en su habitación él solo, está encerrado, seguro. No, porque está justamente accediendo a todos estos peligros que estás comentando. Exacto, absolutamente. Y además el peligro, por supuesto, es el porno, pero hay muchos más peligros. O sea, las madres o los padres de niñas, como ellas no acceden al porno tan pronto como los niños o no están jugando a videojuegos, creen que sus hijas están haciendo un uso correcto, ¿no? Y me decían el otro día, no, solo ve vídeos de maquillaje en YouTube. Ya, pero es que una niña de 8 años no tiene que aprender a maquillarse, no tiene que entender que el maquillaje es necesario para la vida, ¿no? El maquillaje es algo puntual para un evento, para una situación, no como algo que tengamos que
trasladarte como inherente a tu persona, que es lo que va a ver una niña aprendiendo trucos de maquillaje, ¿no? Entonces, por supuesto, luego el formato del contenido, la velocidad, el lenguaje, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero en su gran mayoría los costes son mucho más altos que los beneficios en el uso de pantallas en menores. Entonces, es por eso que yo creo que simplemente tiene que usarse para cosas muy puntuales, supervisadas. No nos pueden trasladar a las familias, porque este es otro mensaje. No, un uso responsable y acompañado. Un uso responsable de una herramienta diseñada para crear adicción y distraer tu atención es imposible. Claro, eso parte de la premisa de que la tecnología es neutral, pero no lo es. Claramente está sesgada hacia ciertos comportamientos. Claro. ¿No? Imagina que llega ya ese día donde le asignas a tu hijo, a tu hija, el dispositivo móvil, acceso a las redes sociales. ¿Qué 2, 3 consejos le darías para intentar que tenga una relación lo más saludable posible con estas tecnologías? Creo que es muy importante que lleguen con la autoestima bien formada, por eso es importante retrasar, porque es imposible formarles bien la autoestima antes, ¿no? Muy importante que aprendan a no compararse con los demás, a poner en valor su propia vida, ya que todos somos diferentes, y no hablo solo del cuerpo, el dinero, bueno, un poco cualquier cosa, ¿no? Porque al final la rendija de la comparación es muy amplia y también, sobre todo, que los mayores placeres de la vida o lo que vas a disfrutar mucho más va a ser fuera de las redes. Entonces, que sean un apoyo a tu divulgación si vas a divulgar o si tienes un hobby pues muy concreto que te gusta ver cosas de eso, vale. Pero que te estén haciendo perder el tiempo viendo scroll infinito y da igual que sean gatos que cocina, que de deporte, que tal, poner en valor tu tiempo, ¿no? ¿Qué nos sorprendería, María, si miramos ahora en tu móvil? ¿Alguna cosa que... ¿Para bien o para mal? ¿Así? Para bien o para mal. O danos una para bien y una para mal. Bueno, yo soy muy organizada, entonces igual sorprende, pues tengo todas las 3 pantallas que tengo de aplicaciones muy bien organizadas, con carpetas y tal. Lo mismo con las redes sociales, tengo mis guardados organizados en millones de carpetas, que parece una parte muy buena, pero otra cosa que hace al final es que el contenido es infinito. Claro. Entonces, de repente tienes igual 50 carpetas de cosas que no vas a poder revisar con el sentido, ¿no?, que lo estás haciendo. Pero bueno, vas a hacer un viaje y yo tengo mi carpeta de eso, o voy a hacer un plan y tengo la carpeta, o lo que sea. Y para mal es verdad mi tiempo de uso, pero es cierto que yo creo que desde hace un año más o menos controlo mucho ese tiempo de uso que verdaderamente sea profesional. Yo me quité las notificaciones de redes sociales, por supuesto, hace muchísimo tiempo, pero las de WhatsApp, por ejemplo, me las he quitado en verano y lo recomiendo, vamos, absolutamente. Es verdad que durante el curso igual no es tan fácil porque por WhatsApp recibes cosas de trabajo, pero en vacaciones yo he notado muchísimo que se me olvidaba revisar WhatsApp. Yeah. Entonces, a lo mejor en un momento de aburrimiento he entrado a redes o he entrado al email y no he entrado a WhatsApp. Sí. Y luego al rato por la noche de repente digo, anda. Entonces, hace 3 días. Esas cosas que yo no entendía de otras personas, sí, de repente han pasado. Entonces, y también invito a las personas a que revisen no solo el tiempo de uso, sino las veces que entran al móvil. Que eso al final son microimpactos en nuestro cerebro de señales y que te distraen, obviamente, y he pensado no sé qué, voy a mirarlo, voy a mirarlo. Entonces, la gente tiene una media de unas 150 al día. Es muy heavy esto. Entonces, intentar apuntarse, oye, si he pensado esto, me lo apunto y voy a entrar cuando haga mi parón de descanso del trabajo o tal y reviso todo esto, mando este correo, escribo tal. Porque si no, al final estamos todo el rato entrando y saliendo. El primer paso para resolver un problema es entenderlo, ¿no? Y hay aplicaciones que hacen esto. Oye, pues has entrado en el móvil 150 veces. 150, cuando eres consciente, puedes cambiarlo, ¿no? Nos has dado varias recomendaciones para intentar despegarnos de las pantallas y queremos intentar vivir 100 años con el acceso adecuado a las pantallas. ¿Alguna recomendación más? Nos has dado muchas ya. Rescato, por ejemplo, lo de no activar las notificaciones, lo del control de uso. Además, los dispositivos actuales, tanto de Android y de iPhone, puedes establecer límites por aplicación. Sí, yo, por ejemplo, en mi Instagram tengo 1 hora y me avisa, oye, te faltan 10 minutos. Tú lo puedes sobreescribir. Bueno, un día tienes que hacer algo, tengo que hacer un live hoy, exacto, te lo puedes saltar, pero tienes ya al menos ese aviso, esa notificación. Tienes que ser consciente de que te estás pasando del tiempo que tienes, ¿no?
E incluso personas como nosotros, que tenemos la paradoja de que estamos ahora, entre comillas, hablando mal de las redes sociales y usamos las redes sociales para parte de nuestro negocio, ¿no? Entonces, claro que hay una parte buena de las redes sociales, pero es entender lo malo. Pero la pregunta iba por algún consejo más que se haya quedado en el tintero como para desprogramarnos de estas pantallas. Para mí, intentar hacer todo lo que sea posible en analógico, hacerlo en analógico. Obviamente vas a hacer en digital aquello que te es mucho más fácil, pero saber cruzar la línea, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay muchas personas que utilizan el GPS de forma automática siempre para cualquier trayecto, y seguramente la mitad de ellos sepan hacer ese trayecto sin, o por lo menos pensarlo, ¿no? Sí. En Madrid conoces las calles, voy por aquí, voy por allá, tal, vale, tienes muchísima prisa y tengo que mirar el tráfico, vale, pero si no tengo prisa, voy a activar mi cerebro para hacerlo de esta forma. Estos somos los adultos que nos hemos movido ya sin un GPS, que hemos aprendido las calles moviéndonos en transporte público, etcétera. Pero es que los menores necesitan aprender eso. Entonces, si van a ir al cole o si van a ir a un sitio nuevo, al cine o tal, que lo busquen de forma analógica, que sean capaces de mirarlo, o a lo mejor lo has mirado en Google, en casa, pero luego ya te vas con eso en la cabeza, ¿no? Porque al final estamos empobreciendo nuestras capacidades y cediéndoselas a una máquina, ¿no? Entonces... No solo eso, sino que se atrofian capacidades. Claro. Por ejemplo, hay estudios que indican que las personas que siempre usan el GPS del móvil ven un deterioro más rápido de la memoria espacial, porque no la usamos. O sea, la capacidad de movernos en el entorno, de orientarnos, es una capacidad cognitiva que si no la usas es como músculo, lo que no usas lo pierdes, ¿no? Y todo lo que hacemos en analógico, en experiencial, con personas, con naturaleza, al final se te graba de una forma diferente. Tú vas andando y te acuerdas de ponía esto en la calle, esta era la tienda, por aquí pasaba el autobús, tal. Referencias en el mundo real. Exacto, si no, para mí es muy importante saber... Pongo el ejemplo porque yo soy muy pesada con mis hijos, pero que saber qué autobuses van a qué sitios, o la línea de metro más o menos, ha crecido un montón desde que yo usaba más el metro, pero más o menos sepas ubicarte, ¿no? Esto está cerca, lejos, está parada, está la línea tal, o estas líneas convergen, o sea, ese tipo de cosas, si ya todo el rato lo miras en el móvil y vas en automático, las pierdes, ¿no? Bueno, cambiando un poco de tema, has publicado el libro Cuentos para educar sin estereotipos, donde apuntas a que educar en igualdad parece una asignatura obligada para conseguir un mundo más justo. ¿Crees que lo conseguiremos? ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, hablando de 100 años, todas las estadísticas dicen que se alcanzará la igualdad real en 100 años. Tenemos que vivir para verlo. Pero bueno, yo soy optimista por naturaleza, entonces sí que es verdad que cuando se van consiguiendo avances en el feminismo siempre hay un retroceso, ¿no? Una reacción patriarcal que lo hace retroceder un poco, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo junto a la polarización que vemos, pero también creo que cada vez hay más personas concienciadas en la importancia de educar en igualdad desde bebés, de la importancia que hay en no sesgar con colores, con tipo de ropa, con los deportes que ofrecemos, las interacciones que hacemos, ¿no? Que para mí eso es muy importante porque es la base, ¿no? Es muy difícil educar en igualdad a los 20 años si llevas recibiendo inputs toda tu vida sobre lo que tienes que hacer por ser niña o niño o mujer o hombre, ¿no? Entonces, soy positiva, pero queda mucho todavía. Pero esperemos que sean menos de 100 años. Sí. Con todo lo que sabes ahora, María, ¿qué le dirías a tu yo del pasado si pudieras volver a la María de los 18 o 20 años? Pues que confíe en su instinto. Yo creo que lo he aprendido más a través de ser madre, pero creo que cuando una persona tiene un instinto o algo lo tiene claro y es por algo, pues que vaya por ese camino, ¿no? Siempre trabajando, estudiando, o sea, esto no es nada de magia. No surge de la nada, pero exacto. Y el camino tú tienes que recorrerlo después. Justo, cuando algo te interesa o abrir un poco, ¿no? el abanico de las cosas, pero confiar en tu instinto, creo que es muy importante. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? Bueno, esto cuesta mucho decirlo así, no sé, pero yo creo que ser fiel a una misma, ¿no? Aprender a conocerte, que esto lo lleva el tiempo, ¿no? Pero bueno, se puede hacer el trabajo, intentar hacer ese trabajo desde pequeños y especialmente en la adolescencia, conocerte lo mejor posible para ser fiel a una misma. Muy bien. Bueno, pues
Si te conocieras, conectas contigo y te hago la famosa pregunta de salud, dinero o amor, ¿qué es más importante para ti? ¿En qué orden los pondrías? Yo creo que diría primero salud, como salud general, es decir, También salud mental. física y mental. Entonces creo que cuando tienes salud física y mental, tienes la energía, las ganas, un poco la disposición para tener un amor saludable, que es fundamental, un amor de pareja y un amor con el resto de personas. Y luego el dinero llega llega, no a raudales, pero digo, trabajando y teniendo esa disposición que está en ti, ¿no? De poder trabajar duro, pero sin salud física y mental es muy difícil todo lo demás. Bueno, pues hablando ya por último de tener motivos para querer vivir esos 100 años, cuéntanos por qué querría María Gijón vivir 100 años. Pues yo querría vivir 100 años si los voy a vivir bien, también lo digo. O sea, creo que es muy importante poner el foco en los últimos años de vida, que sean agradables, ¿no? Y que no sean una extensión ahí. Entonces, para eso creo que es muy importante invertir en salud y en prevención, en alimentación, deporte y sueño, que parece un poco el mantra, pero es verdad, y creo que según crecemos nos vamos dando más cuenta de lo que perdemos cuando no tenemos eso. Y una vez con todo eso, a mí me encantaría vivir 100 años para seguir haciendo cosas, o sea, de todo tipo, de experiencias, de estar en familia. Si tuviera nietas o nietos, pues poder conocerlos bien y para ver realmente los resultados de este trabajo un poco de divulgación y lucha, pues si vivo más tiempo creo que se verán algunos efectos. Perfecto. Con esto terminamos. Mil gracias de verdad, María, por contarnos todo lo que sabes, por darnos tu experiencia y sobre todo por ayudarnos a vivir mejor y con menos pantallas. Muchas gracias de verdad. Gracias a ti.